tiene la preocupación. ¿Cuál es la preocupación de la ontología de la liberación? Lo que voy a plantear es una introducción simplemente. Se comienza un largo camino con esto, que se puede de pronto crecer, ramificarse en diferentes perspectivas, miradas, que pueden ser divergentes, que pueden ser contradictorias, que pueden ser sumatorias. Pero así es el pensamiento. El pensamiento crítico nos permite, de alguna manera, generar nuevas respuestas que tienen que superar a la pregunta. Pensando en la dialéctica, es lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la preocupación que emerge de esta idea de la ontología de la liberación? En una frase de Heidegger, en el libro de Historia del Ser, en donde se plantea el olvido del ser a su vez. Esa frase dice: si la filosofía piensa al ser y la physis determina al ser, quien piensa al ser lo hace de modo metafísico. Heidegger nos está planteando ahí una unidad entre el ser y la physis. En términos más coloquiales, entre el ser humano y la naturaleza. Hay un diálogo permanente, íntimo. Y esa es una actitud metafísica. Pero para pensar esta frase de Heidegger, nos preguntamos su propia pregunta: ¿qué es el pensar? Y cuando nos preguntamos qué es el pensar, tal vez estamos pensando en que está todo bien, que está bien decir esto, que está legitimado y que está institucionalizado ya. Pero no es tan así. ¿Qué es pensar? Es la pregunta que debe urgir a quien desee llegar a un punto tal que abra un pasaje directo a la respuesta por la crisis del pensamiento occidental. Es decir, si nosotros queremos plantearnos sobre la crisis del pensamiento occidental, que tiene que ver con el tema del olvido del ser, y por eso pensamos la historia del ser, fundamental poner en el centro de la pregunta el pensamiento occidental. Crisis que supone una pérdida de gravedad en la visión de la realidad. Aún más, esta pérdida de gravedad es un dislocamiento de los procesos intuitivos y los perceptivos del pensamiento. Estamos perdiendo gravedad, estamos perdiendo intuición, estamos perdiendo percepción, que son elementos propios de la psiquis, del espíritu, pero que tienen su asiento fundamental en el ser. No es una cuestión meramente psicológica, es una cuestión metafísica. La función de la metafísica es, de alguna manera, activar todas esas funciones propias del ser, que tienen que ver, básicamente, en términos coloquiales, con valores y principios netamente humanísticos. ¿Cómo puede sobrellevarse la crisis en los ángulos más sutiles, en las más esenciales partículas de cualquiera de las realidades por donde transita el ser, si se ha perdido casi en lo absoluto la visión del hacia dónde se va, o mucho peor, se ha perdido la visión de por dónde se transita? Ahí tenemos todo un planteo. ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el ser humano en este cambio de época y en esta época de cambios?